auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi pour l'internet www.rfpp.net. Après une session de musique spécialisée au Brésil, avec décalage horaire, nous sommes maintenant ici nous sommes. Aquí somos, aquí estamos. Emisión multiétnica, pluricultural, políglota, desde París para el mundo entero. Y bien, hoy es el segundo domingo del mes de junio. Así es que nos estamos entrando poco a poco al ese fenómeno de cambio de etapa cósmica para entrar al verano ardiente. Sí, al verano ardiente en todo sentido, porque social, política, económica, energéticamente son cambios galácticos. Bueno, después de esta bella introducción de tenernos aquí, voy a decirles que esta emisión va a estar interesante, va a consagrarse en español, porque vamos a hablar de algunas personalidades que merece tenerlas en cuenta, ya que con su trabajo tanto musical como artístico, como pictórico, como de pensamientos, pues siempre nos traen ideas y nos permiten tener información para discriminar toda esta compleja realidad que tenemos, y que a partir de estas informaciones pues tengamos elementos para echarnos unas pláticas de cantina. Bien, ahora se viene con el humor un poco, vamos a decir, entre agridulce y sarcástico, porque después de una intensa semana en la exposición que tiene lugar en el Nuevo Cosmos, impactos cromáticos, inspiraciones conceptuales de su servilleta, de su servidor, de el amigo que les habla, Juanito Guanabacoa Arte Belmont, pues ha sido pleno de ideas y de promesas de proyectos artísticos que se van a dar como realidades locales este miércoles 11 de junio, de las 6 a las 10 de la noche. Ahí esperamos también a nuestro amigo de Decalash Horaire para que haga todo un reportaje crónico, artístico, de lo que va a ser un fenómeno realmente intenso. Vamos a platicar de la obra. Hay visitas guiadas desde las 3 de la tarde. Ahorita hay 4 personas ya apuntadas, muchas de ellas aprovechando el Vide Granier que se va a realizar au niveau de la Esplanade de las Olympiades. Va a être a partir de 10h matin jusqu'à le Nouveau Cosmos, el restaurant local, là de plusieurs otros restaurantes de comida tailandesa, de comida japonesa, de nourriture asiatique, et aussi de la cuisine internationale fait pour Mourad, que c'est le chef patron cuisinier de Le Nouveau Cosmos. Donc, cet samedi 14 va être à partir de 6h jusqu'à minuit la jam traditionnelle de mon ami Jean-Christophe Leroy, et aussi là va être la surprise de la participation musicale de plusieurs des amis de Le Jam. Bueno, pues en esta ocasión ya un poquito más seria la situación. Voy a hablarles de Alejandro Dolina, que hoy por hoy tiene ya cierta edad. Él es de 1944, 11 años más que su servilleta, a los 85, 86 años que va a cumplir o que ya cumplió. Pues está en creación todavía.
siendo argentino, artista, pintor, músico, conductor de radio, de televisión y actor, realizó estudios de Derecho, Música, Letras e Historia. Es principalmente conocido dentro y fuera de su país por sus obras literarias y su clásico programa radial La venganza será terrible. Bueno, este tío tiene premios como el Martín Fierro de Radio, el Martín Fierro de Oro y algunas otras nominaciones para el premio de la mejor programación de diario e interés general por allá, por América del Sur. Y en esta ocasión me ha parecido seguir la línea que hemos estado comentando con respecto a la apertura de conciencias y la lectura que debe ser fomentada en todo nivel y a toda edad en el mágico ejercicio cerebral de la comprensión de nuestra lengua, nuestra literatura. Digo nuestra como humanidad, no importa el idioma, no importa el lugar, lean. Y resulta que para esto, pues, él tiene una visión muy importante de la historia ahorita pues está del otro lado de la pecera, nuestro amigo Stephanie, ¿no? Despidiéndose de una manera muy courtois de francés ancien. Y bueno, ya una vez que sale del estudio, nosotros nos dedicamos entonces ya a decirles a ustedes, venía diciéndoles que este tema realmente importante, lo refiere de una manera histórico-crítica que pues es necesario que se recuerden estas palabras dichas en una emisión y en una conferencia en vivo que se organizó hace ya 10 años y creo que mantiene una vigencia muy actual. Y con ello, pues, les dejo a Alejandro Dolina. La gente no quiere leer, quiere haber leído. No copiaban La Guerra y la Paz, porque este es un libro relativamente nuevo. Pero ahí se mataba. Vino a ayudarlos el pergamino, porque estos tipos trabajaban con rollo de papiro. Los libros antes eran rollo. Los 700.000 libros que dicen que se han quemado en la Biblioteca de Alejandría, no eran libros como los que nosotros conocemos, eran rollos. Pero viene un invento a ayudar a los copistas, ayudarlos un poco, vamos. Y es el pergamino. El pergamino se hace con piel de cordero. Discúlpenme. Sucede que cuando yo digo la palabra cordero, le viene una asociación. Sí, me siento impelido a decir Bien. Y entonces los libros cambiaron, ya no fueron rollos, sino que fueron como los conocemos nosotros, con hojas que se dan vueltas. Se llama códex ese libro. Y era más fácil trabajar sobre la piel de carnero que sobre el papiro. Un poco más fácil. Pero claro, el pergamino era caro. Fíjense, para hacer 4 folios, 4 hojas de un libro, 4 páginas de un libro, 4 hojas de un libro, 4 hojas de un libro, 4 folios, hojas, qué tonto. Se necesitaba un carnero, un cordero, un cordero por cada 4 páginas. Bueno, andale tomando el peso. Las hazañas de Rocambole son como 4.000 páginas, verdaderos rebaños. Australia diezmada en cada libro. Bueno, un libro era caro, que embromar. Y era caro por esto de los corderos. Era caro por lo que tardaban en hacer una Biblia 1 año. Copiar una Biblia 1 año. Una Biblia. 1 año. Una Biblia. 1 año. Sí, 1 año. ¿Pero cuántas Biblias? Pero además, eran caras las encuadernaciones, que estaban trabajadas con maderas preciosas, con rubíes, con esmeraldas, con oro, con plata. Incluso las páginas por ahí estaban iluminadas con polvo de oro. Y había muchos tipos que trabajaban además del copista. Estaba el copista, el iluminador, el ilustrador, el dibujante, el rubricador, que era un tipo especialista en rúbricas. Te hacía vos escribías tu nombre, por ejemplo, Cacho, y te hacía todos unos piruletes.
Bueno, eso era caro. Tan caros eran que estaban atados con cadenas para que no la afanaran. Y aquí viene donde nace la sacralización del libro y luego la morbosidad de esta sacralización. El libro se convierte en un objeto sagrado primero por ser un vehículo del espíritu, pero también porque era carísimo, por su precio espiritual y por su precio material. Y esto llega al colmo en el siglo pasado, cuando los positivistas llegaron a afirmar que las guerras se iban a terminar cuando toda la humanidad se alfabetizara. Bueno, ya ven lo que ha pasado. Cualquier desgraciado sabe leer y las guerras siguen ahí. En realidad, digo con esto de la fatiga que produce leer, tengo para mí que la gente no quiere leer, sino quiere haber leído. Claro, haber leído es bueno. Imagínese, usted le pregunta, ¿ha leído Los Miserables? Sí, he leído Los Miserables. Lo que quizá, para algunos, parece no ser tan bueno, es pasarse, digamos, un mes todas las noches, desvelado, leyendo Los Miserables a la luz de una vela. Claro, la gente de hoy que es muy ansiosa, que quiere una rápida satisfacción, que no espera por los placeres, dice, ¿cuánto me falta? Tiene como 400 páginas, voy por la 28, y hace 2 meses que lo estoy leyendo. Y el tipo tiene la sensación de que nunca terminará de leer Los Miserables, pero le gustaría haber leído Los Miserables para poder decir a sus amistades, he leído Los Miserables. Y debe ser cierto esto, de que la gente quiere haber leído y no leer, por el éxito que tienen los libros condensados, que casi suprimen el trabajo de la lectura. Inmediatamente uno ya se da por leído. Por ejemplo, te compras un libro condensado, qué sé yo, Historia de 2 ciudades. Había un tipo que se parecía a otro. Lo ahorca. No, lo guillotina. Crimen y castigo, cuénteme. Crimen y castigo. Un tipo asesina a una vieja y le da el remordimiento, le da. A ver. ¿Cuál otro quiere? La Guerra y la Paz, ya que lo citábamos. La Guerra y la Paz. Napoleón invade Rusia, luchan. Bueno, muchachos, yo inventé algo. Mejor dicho, tengo una idea que algún inventor podrá desarrollar. Son pastillas o inyecciones. Vos te das una inyección... Pastilla. Sí, por favor. A gusto. ¿Te gustan las pastillas? Pastillas. Bueno. Inyección. Te das una inyección, ya leíste Los Miserables. Comé una pastilla, ya leíste, qué sé yo, sobre héroes y tumbas. Y entonces aparece un tipo inculto y dice, yo voy a leer. Y va a la farmacia o quizá a la librería, que en esa época serán ya la misma cosa. Sí. Ya los libros no los editará Sudamericana ni Planeta, sino, por ejemplo, Squibb. Entonces dice, deme 200 pastillas. Dice, muy bien, se pone, agarra, pa, La Divina Comedia, pa, Macbeth, pa, El Sueño de los Héroes, pa, El Túnel, pa, qué sé yo, ficciones, pa, El Barrio del Ángel Gris, pa, se tipo... Porque los malos libros producen vómitos. Y se acuerda todo como si lo hubiera leído, ni mejor ni peor que el tipo que lo leyó. Lo recuerda bien, ¿viste zapatos? Sí, la vi, qué sé yo. Se tomó la pastilla. Bueno, eso es una porquería. Es una porquería. ¿Y por qué digo que es una porquería? Y aquí lo que podría ser la tesis de esta pequeña charla. Creo sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento,
lo que nos hace mejores, si es que un libro nos hace mejores, lo que está por verse, es el esfuerzo de la lectura. El esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de lo que el libro puede ofrecer. Ese esfuerzo es el que nos mejora, y no el haberse apropiado de unos conocimientos que en el libro estaban. Hay, por si no se me cree demasiado esto, un ejemplo que me parece viene a cuento. Tocar la guitarra es trabajoso. Uno debe emplear 4 o 5 años, 6, 10, hasta tocar más o menos bien. Mucho más fácil, por ejemplo, es comprarse un disco de Andrés Segovia. Te va hasta la farmacia, no, la farmacia no, la farmacia eran los libros. Sí. Va a la disquería, se compra un disco de Andrés Segovia, lo pone y suena mejor de lo que podría tocar usted en toda su vida. Y sin embargo la gente se compra guitarra, ¿para qué? Bueno, algo de bueno debe haber en el camino y en el esfuerzo para que la gente lo desee. Y creo que lo que hay de bueno en la lectura es eso. Las horas de desvelo, el debatirse uno para ver si entiende lo que el tipo le ha querido decir. Y vamos, hay que confesarlo. El placer enorme de haber aprendido a disfrutar con un libro. Esas pastillas son quizá para aquellos, y lo siento tanto, que sean incapaces de comprender que un libro es un placer. Y digo, aquí en este programa, para desgracia de todos ustedes, nosotros hemos elegido no tomar pastillas. No digo ya pastillas para leer libros, sino pastillas para hacer programas. De esas que uno se las toma y el programa queda hecho. Y hemos elegido no ir a comprar el disco de Andrés Segovia, aunque pasamos discos aquí. Hemos elegido el camino más difícil, tal vez, y lo siento por ustedes, para hacer un programa. Porque este es un programa hecho a mano, hecho con una cañita hendida, con gran esfuerzo, mientras se congela la tinta, mientras no acuden las ideas. Y ahí están tentadores los libros de efemérides, los comentarios acerca del lunes cuando es lunes, del martes cuando martes es, y del miércoles cuando miércoles fuere. Están las tentaciones de un programa hecho con pastillas y a máquina, un programa comprado hecho. Pero no, nosotros lo hacemos a mano y sale mal. Muy mal tal vez, pero algo de bueno debe haber en ese esfuerzo. Algo de bueno debe haber para nosotros y para ustedes que finalmente son los que también hacen el esfuerzo de subir ciertas cuestas, como lo es la de decidirse por el silencio. Así estamos juntos en esta, amigos. Copistas nosotros, lectores ustedes, monjes todos. ¿A quién dedicar esta recordación y este enaltecimiento de la fatiga hermosa de leer? Pensaba Alejandro que, tal como usted lo dijo, hay una frase, hay un señor, quizás uno de los primeros dedicandos de esta noche, que supo escribir como acápite de su primer libro, un librito de versos, Luna de Enfrente, una cosita así se llamaba, yo autor, tú lector, nuestras nadas poco difieren. Digamos entonces que el ejercicio de la lectura y el de la escritura son ambos un acto de creación, del mismo modo que hacer un programa y a veces escuchar un programa también lo son, digo, actos creativos, actos en todo caso comprometidos. Pensaba en otro señor, un muchacho, un tal Verlaine, de la parte de Palermo, que también supo decir que fuera de las cosas que nos pasan, todo el resto es literatura. Y pensaba mucho más en otro señor, un tipo llamado Esteban Mallarmé, como a usted le gusta pronunciar los nombres, que supo decir alguna vez que todas las cosas que se hacen sobre la tierra se hacen para terminar en un libro. Usted sabe que eso se parece a una sentencia griega, que decía que los dioses armaban las guerras y trenzaban los destinos de los hombres, y hacían que ocurrieran cosas solamente para que después pudieran ser cantadas. Justamente entonces, esa gente, digo, aquella que se hace cargo de los destinos de los hombres cuando los canta,
Esa gente que es la que nos permite, una quizás de las únicas formas, no, hay otra también, del paraíso sobre la tierra, para todos ellos y para todos los otros, los que disfrutan de eso hasta que sus ojos se cierren cuando se quedan dormidos con la lectura. Y entonces, para la gente de la radio, sus ojos se cerraron, dedicados a aquellos que los cierran después de leer mucho. Y para la gente de la televisión, solamente también a mano, con una pluma hendida, sobre un pergamino, que es la cuarta parte de un cordero, le entregamos nuestro programa y nuestro destino, para ver si alguien lo canta. Bueno, pues hay formas de reflexionar, formas de invitar y formas de cuestionar las pues experiencias que se tienen en torno a la lectura. Y bueno, dirán ustedes que algunos estarán de acuerdo y otros no. Eso también es un derecho, el derecho a disentir. ¿Y qué es lo que podríamos sacar de riqueza si le preguntáramos a un escritor, por ejemplo, a Mauricio Wiesenthal, este escritor que muchas veces quiero dar toda la información de los escritores o de las personas que presento, pero otras tantas digo, pues voy a cantarle el nombre, Mauricio Wiesenthal, en el de origen alemán, y decir, bueno, que si algo es bueno, como dice el maestro que acabamos de escuchar en esa retórica, Alejandro Dolina, si dice, está hecho para que luego se busque, se cante, se lea, se escuche, pues acuden a sus libros, Mauricio Wiesenthal. ¿Por qué? Porque precisamente hablando si de estar o no de acuerdo es obligación o derecho, él tiene una ponencia que ahora sí creo necesario decir que este programa se consagra a la reflexionalidad cerebral vía información radial. Qué bien que se escuche. Pues el texto de El derecho a disentir, el derecho a reflexionar en una versión completa de una plática con el maestro. Y que pues después de mucho pensarlo dije, ¿para qué hacer un extracto si de veras el ejercicio de la escucha es también un elemento de creación en torno a nuestro imaginario? Presentarla completa y ver que esto es la línea que en muchas ocasiones está subyacente en la intención de aquí somos, aquí estamos, a través del 106.3 del FM, www.rfpp.net, hasta donde llegue la señal en el planeta, y que aquí somos, aquí estamos, tiene después de ese fundamento, pues la diversión, el entretenimiento, pero también todo esto comprometido a un momento de reflexionalidad. Bueno, con esto, pues el maestro Wiesenthal, que también es muy agradable escucharlo, el tío, se los dejo así: el derecho a disentir, el derecho a reflexionar. Va de nuez. Hola, me llamo Mauricio Wiesenthal, soy un veterano escritor. Mi último libro lo he titulado El derecho a disentir, porque me parece que entre los derechos del hombre, como decía Baudelaire, hay dos derechos fundamentales. Uno es el derecho a marcharse y otro es el derecho a disentir. Hola Mauricio, soy Gorka, profesor de Lengua y Literatura de un colegio de Madrid, y para mí es un auténtico placer estar hoy aquí contigo. Gracias, Gorka, para mí también. Un placer para estar contigo, con todos vosotros. Así que muy a gusto de poder charlar un rato, a ver si sacamos algo de luz. Mauricio, tú eres una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de la cultura. Ha escrito innumerables libros de arte, de música, de literatura. Pero si hay algo que vertebra tu vida, creo que ha sido que eres un viajero insaciable. Y me gustaría empezar este viaje por el momento en el que llegas al mundo, que según dices en tus memorias es cuando se apagan las luces.
¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, se me ocurrió ese título, Llegar cuando las luces se apagan. ¿Sabes? Porque hay en el fondo de las impresiones peores en una fiesta, en una reunión, cuando llegas ya que has llegado tarde, cuando todo se acaba, cuando se acaba el carnaval, cuando se acaba la fiesta. Y yo nací en el año 43, con una Europa que era una Europa en guerra. Nací en Barcelona, de una familia europea, centroeuropea y española, y es verdad que tengo los primeros recuerdos de Viena, de toda Austria, de Suiza, que no había participado en la guerra, pero donde todavía había restricciones de luz porque venía la energía de Alemania. Y recuerdo aquella imagen de un mundo que todavía, cuando visitaba algunos lugares de Alemania, donde se veían las ruinas de la guerra, y recuerdo los niños jugando en las calles, y siempre cuando intentaba jugar con otros niños y siempre que nos advertían de tener cuidado, podía haber minas, podía haber restos de guerra, explosivos, las madres buscando agua, pero normalmente las mujeres en la posguerra y en las guerras. Así que a veces se habla siempre, pobres muchachos que van a la guerra y que pierden la vida, hombres que defienden en un momento determinado un país, un territorio, unos ideales, lo que sea, pero luego ahí están las mujeres detrás de la retaguardia, que son donde se pierden o se ganan las guerras. Toda la violencia aquella que sufren, todo el sufrimiento que aceptan. Y entonces yo recuerdo ya en la posguerra todavía que quedaba aquello de ver las mujeres cargadas con unos cubos enormes recogiendo el agua, porque no había agua corriente, estaban cortadas los cauces del agua. O sea, es decir, todas esas imágenes de cuando las luces se apagan. Luego he visto, afortunadamente, recuperarse esa Europa, con el esfuerzo de los europeos, como vimos los españoles, recuperarse a España después de la Guerra Civil, con el esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y eso es una epopeya que también es bellísima, lo que los hombres, las mujeres, podemos hacer para levantar la destrucción que de vez en cuando la locura ha traído sobre el mundo. Y creo que eso es una imagen que tengo, que es esa imagen de resurrección, de renacimiento, como quieras llamarle. Creo que de ahí nació el optimismo que he podido tener en la vida y que mantengo a mis años, es de eso, de haber visto que es verdad, que es real, que los pueblos, igual que desgraciadamente se apagan, que las luces se apagan, también se encienden. Es curioso porque tus inicios y el título a mí me recuerdan, por desgracia, a un momento que estamos viviendo hoy en día. Tú que eres una persona que ha dedicado su vida al estudio de la historia, has sido profesor, de hecho, de Historia de la Cultura, ¿qué importancia crees que tiene en el estudio de la memoria de los tiempos pasados? ¿Crees que es bueno para entender el presente, mejorar el futuro, o por el contrario, la humanidad tropezamos en la misma piedra una y otra vez? Tropezamos en la misma piedra porque la piedra somos nosotros, o sea, llevándolo, ya ves, un gran maestro, Eugenio d'Ors, que realmente como también historiador de la cultura y de la historia del arte tan importante, y tiene esa imagen que proviene de un investigador alemán que había dicho que con nosotros convive la subhistoria, con todos nosotros. Hay un mundo primitivo que sobrevive en nosotros, quizás por nuestra propia evolución animal, por lo que sea, nuestros instintos. Y hay un mundo, sin embargo, de luz, un mundo de espíritu, un mundo de sublimación, un mundo de generosidad, un mundo de consuelo, un mundo de ternura, un mundo de creatividad. Es maravilloso que tengamos esas dos fuerzas, pero cuando nos abandonamos a esas fuerzas telúricas, esas fuerzas subhistóricas, sobreviene la barbarie. Y eso lo ve uno continuamente, por ejemplo, ahora en la guerra. Ve hasta el comportamiento animal de los hombres cuando pueden llegar a atrocidades terribles. Pero no digamos que eso lo tienen los otros, eso lo compartimos todos, porque compartimos esos instintos animales que no podemos de ver de vista. Afortunadamente somos seres animados, vivimos por eso, porque somos seres animales y Dios nos conserve, pero dentro de esa animalidad, en los seres racionales tenemos el espíritu, tenemos la posibilidad de convertirlo eso en solidaridad, en ayuda, en creación, en ciencia, en salud, en cultura, en higiene, en educación, en tantas cosas maravillosas, que esa es nuestra lucha. Yo creo que es la lucha de la cultura. Cultura es cultivo, no lo olvidemos, cultivo. Si no cultivamos, vamos al desierto. Hay que cultivar y cultivar con sabiduría, porque también se llega al desierto cuando se cultiva de mala manera. Por lo tanto, es cultivar con sabiduría, con técnica. Y toda esa creatividad es lo que hemos aportado nosotros, seres humanos, estos animales de los que yo hablaba, donde en nosotros habita la subhistoria. Hemos hecho también ese mundo desde el Neolítico, de la cultura,
de la civilización, de la construcción de herramientas, de levantar obras de arte, de crear educación para nuestros hijos, de crear una fe, como queráis llamarle, una explicación de la vida, un sentido de la vida. No se trata de querer ser más sabio que nadie, ni más listo que nadie. Se trata de implementar, de hacer algo que nos explique la vida en el tiempo desgraciadamente corto, muy corto que dura, pero que tengamos una explicación de lo que hacemos, que demos un sentido a lo que hacemos. Decía, ahora me viene a la memoria una frase de Tolstoy preciosa. Decía, lo importante no es creer o dogmatizar sobre el más allá, lo importante es que le demos a nuestra vida, a cada una de nuestras vidas, un sentido tal que la muerte no nos lo pueda arrebatar. Como una flecha disparada en el aire que de repente la pierdes, pero el arquero sabe a dónde va a llegar en su trayectoria. Esas son nuestras vidas. Y cuando uno es joven, es importante que volemos, pero es importante que volemos teniendo un sentido en la trayectoria de nuestra vida, una coherencia, porque si no, todo eso se pierde y la flecha va a caer de mala manera y sin sentido. Esto es lo que creo que es importante para los jóvenes. Me importa mucho porque he sido profesor, porque los tengo delante cuando doy charlas, cuando estoy en contacto con muchachos, con muchachas jóvenes y, claro, viven una época diferente de la que yo viví de aquella época que decía de reconstrucción, de renacimiento, en el fondo de esperanza, en el fondo de ilusión. Hoy día viven una época incluso a veces de confusión. Un mundo nuevo, pero no sabemos a dónde va ni qué mundo va a ser, y en ese mundo es donde hay que dar sentido a nuestra vida. Entonces solamente, y lo hago con toda modestia y con toda precaución, con toda cautela, porque hay que tener mucho cuidado cuando se habla a los jóvenes, porque uno puede hacer de mal maestro y sería lo que nunca me perdonaría, porque sería una cosa miserable. Pero algo que sí puedo decir por experiencia propia es que no se detengan en la perplejidad que da hoy día ver tantas puertas que hay. En mi época había muy pocas puertas, entrábamos por ellas y comenzábamos a labrar y a hacer camino. Y hoy día hay muchas puertas. Los jóvenes se preguntan a veces, ¿qué hago? ¿Cuál será la puerta que me dé más fortuna? Unos porque piensan en la economía, otros porque piensan en lo que quieren hacer de sus ideales. Yo les digo, y vuelvo a repetirlo, con modestia, con prudencia, pero les digo, entrad por cualquier puerta, porque en todos los caminos se hace un destino. Y no hay que quedarse parado. No hay que tener ese miedo ni de cuánto voy a ganar, ni cuánto voy a hacer. Hay que ir al camino. Yo suelo decir, ya que hemos hablado de viajes, al comenzar esta charla, Gorka, llevándolo ya un poco de broma, cuando tenía 7 años mis padres me regalaron una bicicleta y no me vieron más. O sea, quiero decir con eso que me hice al camino y tengo corrigiendo a mis propios poetas, corrigiendo a Machado, corrigiendo a una frase de sabiduría tan habitual en nuestra propia tradición española, que es se hace camino al andar. Yo me atrevo a corregirla ligeramente y le digo a los jóvenes que nos puedan estar viendo o escuchando, se anda camino al hacer, 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 hacer. No dedicarse todo el tiempo a estar en la perplejidad de pensar qué hago, a dónde voy, cómo será. No lo sabemos, hacer. Y cuando uno va haciendo una tras otra, se hace el camino. Y tu camino lo has ido labrando, literariamente hablando, buscando e indagando sobre distintos personajes. Algunos has mencionado ahora, a Tolstoy, que le dedicas un libro, a Eugenio d'Ors, que tiene una parte en el libro de los Requiems también. ¿Qué personajes crees del siglo XX que han sido importantes para ti? Mi maestro principal, Stefan Zweig, murió en el año 42, en Brasil, en el exilio, en esa Europa en llamas y destruida. Pero tuve la suerte de conocer a Eugenio Raelskis, que era un rumano que vivía en Uruguay exiliado. Era rumano judío, de familia judía, pacifista, internacionalista, socialista, un hombre lleno de ideales, algunos podrían decir incluso antiguos, de solidaridad universal, de eliminar las nacionalidades, que quiero que me entiendan bien, no crear unas guerras para eliminar nada, no, sublimar la idea de nacionalidad cerrada, la idea de corralito, la idea de raza, la idea de sexo, todos esos compartimentos estancos, abrirlos, airearlos, crear una humanidad solidaria, una humanidad que construya. Todos tenemos el mismo destino, cada día nos damos más cuenta que nos jugamos la vida de nuestro planeta en decisiones que hacemos los hombres, y es
el clima, el cultivo, la cultura, los seres humanos, los niños, las ciudades, el arte, va unido todo en decisiones que tomamos todos juntos, nos parezcan o no nos parezca. Y por lo tanto, en ese mundo fui conociendo a través de Relgis. Tenía un pequeño molesquín, una libretita, donde guardaba direcciones de todos los viejos amigos que él había conocido en Europa. Él era sordo. Había nacido sordo de nacimiento, era sordo y solamente maravilloso. Esta contemplación de la humanidad afortunadamente me hace sentirme más humanista. Solamente a un ser humano que tiene una flaqueza, vamos a llamarla así, una dificultad, se le ocurre ser fuerte en lo que es débil, en lo que parece que es más flaco. Entonces, él que era sordo, solo a un sordo se le ocurre pensar que lo que quiere ser en la vida es el comunicador de los seres humanos. Es maravilloso. Eso fue Relgis. Amigo de Tolstoy, amigo de Gorky, amigo de Bakunin, amigo de, como era pacifista, internacionalista, todos aquellos, amigo de Zweig, que le prologó su primer libro, se llamaba Mirón, el sordo, porque el escultor Mirón, el del Discóbolo, el escultor griego era sordo, y él lo cogió enseguida como ejemplo, tuvo un sordo para héroe suyo. Entonces, es maravilloso que aquel hombre tenía todas aquellas direcciones de aquellos personajes a los que había ido entrevistando a lo largo de su vida. Escribió libros sobre ciudades de Europa, donde hacía peregrinaciones buscando a Romain Rolland, que creía en la época, por ejemplo, del enfrentamiento entre los imperios centrales. O sea, que veía tan absurdo que en Francia no se pudiese interpretar a Beethoven, porque se consideraba que Beethoven estaba contaminado por ser alemán, o que en Alemania no se pudiese hablar de Víctor Hugo, en vez de hablar de los hombres, de las mujeres, del espíritu de los seres humanos. Entonces, él había hecho siempre esa obra. Era un personaje curioso, un gran maestro, un viejo maestro de los viejos tiempos. Ya lo conocí y a través de él conseguí las direcciones que ese era mi camino, ese era mi rumbo, ese era mi Portulano, esa era mi Rosa de los Vientos, el ir encontrando esas direcciones que llevo buscando en Europa, a veces andando, a veces en bicicleta, a veces en tren, me movía, llegaba de un sitio a otro, recorría el Danubio a pie, me unía a una tribu, me unía a un grupo de rumanos que tenían, gitanos rumanos eran, que tenían un circo, y el circo, yo había leído a Goethe, y Goethe, es que los jóvenes necesitan iniciar, perdemos algunas palabras sagradas en la enseñanza, en la pedagogía, en la paideia. Una de las primeras palabras es que hay que iniciarse, ninguno nacemos sabidos y morimos tontos, o sea que por lo tanto, fíjate que el camino es difícil. Pero empezamos queriendo buscar un camino de iniciación, un camino de aprendizaje, el camino que, por ejemplo, en la Edad Media ya tenían los artesanos, cuando los artesanos con el discípulo veía al artesano cómo trabajaba, el pintor que entraba en una escuela de pintura comenzaba imprimando las telas, comenzaba dibujando los celajes o haciendo los fondos para la pintura, y luego venía el maestro, luego venía Leonardo da Vinci y salía y pintaba sobre eso una Gioconda. Pero primero había un muchacho que había estado imprimando, preparando los cuadros, preparando los lienzos, las telas. O sea, todo eso significaba que hacía falta un camino de iniciación. Goethe escribió el Wilhelmsmeister, o sea, que es la historia de un muchacho que se quiere iniciar en la vida y se une a un grupo de teatro. Y sobre eso se aprendía, porque no hay lugar que se aprendía tanto y se aprende tanto como en el teatro. Se interpretan personajes, se viven momentos de la cultura, historia, tragedias, comedias, historias de amores, historias de intriga. El teatro es el espectáculo de la vida. Ser actor es lo más grande que hay. Un actor, o sea, tiene muchas cosas que enseñar al pueblo que se reúne allí a aplaudirle, a seguirle, a seguir la obra. Entonces yo descubrí que también en el circo podía aprender muchas cosas. Había tenido un profesor que me decía siempre: el circo se aprende toda la física, más de la que yo os puedo enseñar. En el circo, cuando veis al funámbulo que va sobre su alambre, el funámbulo, qué personaje tan de la obra de Nietzsche, o sea, el funámbulo que va con su barra para coger el equilibrio, para buscar el centro de gravedad, para bajarlo. Y ibas aprendiendo la física, el equilibrio, ibas aprendiendo el azar, el juego, la máscara, todo lo que en la vida, todos los juegos, todos son juegos los que te cito: el equilibrio, el azar, la máscara, el agon, la lucha, la agonística, todo eso lo aprendías en el circo. La fuerza, todo el juego del malabarista, los juglares, los payasos que hacen el humor, o sea, y en todo aquello iba descubriendo una iniciación a la vida, una iniciación hecha a través de unos maestros del pueblo, unos maestros sencillos, pero que me explicaban cosas que luego yo iba a encontrar en la universidad y en los estudios ya con más complejidad, más racionalizadas,
más metodizadas, pero tenía las bases. Pues por eso me fui haciendo estos caminos y fui buscando, ya te digo, a veces hacía trozos del camino en bicicleta, a veces seguía los carromatos, y así fui conociendo maestros que tú me has preguntado, que fueron para mí muchos de ellos los que quedaban como discípulos de Zweig. Luego ya conocí a Paul Morand, que para mí era porque me gustaron mucho, porque quería ser escritor, me gustaban mucho los que tenían estilo. Para mí es importante cuando conozco a un escritor, cuando conozco a un artista, que haya en él la chispa, la llama del arte. O sea, no solamente es un expositor de relatos, de cuentos, de historias, sino que hay que saber contarlas bien, hay que saber contarlas con la emoción. Esto lo encontré, por ejemplo, en Paul Morand, y Paul Morand pues, me fue presentando, me decía, ¿quién quieres conocer en París? Yo era un jovencito más o menos disparatado, me ganaba la vida. Unas veces cantaba, otras veces hacía fotonovelas. Ya los jóvenes no deben saber lo que eran las fotonovelas. Hoy día hablan de los seriales, de cosas de estas, de televisión. Hacíamos fotonovelas donde yo me contrataba, había hecho de galán en las fotonovelas y que se hacían para unas revistitas que leían, tenía su público y donde se contaban historias, que eran como pequeñas películas o pequeños relatos. Bueno, y me ganaba la vida haciendo de todo. Otro día en un café, pues cantaba y me daban de comer con eso en el café. Hice de todo lo que pude para ir aprendiendo. Siempre, por eso decía, son caminos entrando en una puerta que me permitían andar. Y me preguntó Paul Morand, ¿a quién quieres conocer? Dije yo, a Coco Chanel. Coco Chanel me pareció una mujer, era una mujer extraordinaria, interesantísima, con una personalidad única. Y entonces, pues allí nos reunimos. Ella tenía la Rue Cambon en París, cerca de la Place Vendôme, donde está el Ritz. Tenía el taller, Mademoiselle, que tenía la M de Mademoiselle en todas las cortinas y todas sus mujeres que tenían allí la llamaban Mademoiselle. Y entonces Paul Morand, que era amigo suyo, la citó en el Ritz. Y ahí venía ella, hablaba de su vida, de sus cosas, las telas, los movimientos que tenía cuando hablaba. Aprendías de todo. Recuerdo, era mayo del 68, recuerdo que entonces en París había barricadas, había revolución, había un ambiente de dificultad de vivir. O sea, en la universidad se daban unos mensajes que eran unos mensajes revolucionarios, unos mensajes violentos a los cuales el pueblo trabajador no se unía porque tenía desconfianza de que ese mensaje de que venía de los intelectuales no era un mensaje sincero y que la gente que tenía que ganarse el pan trabajando y tenía sus hijos no podía fiarse de aquellos señores que tenían un sueldo garantizado en la universidad. Entonces, en todo eso vivías una ciudad que estaba en ebullición, en efervescencia. Y recuerdo que en esos momentos yo por todos los poros aprendía, vivía. Agradezco a la vida que me ha ido llevando a esos sitios. Se necesitaba, ayer me decía una lectora amiga, tenías mucho valor. No creo que haya tenido mucho valor. No he sido cobarde tontamente. Me ha gustado la vida. Cuando me he enamorado, he ido a por ello. Y como es lógico, me he llevado muchos palos, muchos cuernos y todo lo que queráis. Pero he ido por ello y he jugado. Porque si no juegas, luego te arrepientes. Mauricio, ¿qué crees que aporta la cultura al ser humano? La cultura forma, yo he dicho, el cultivo. La cultura forma realmente lo que es la base de tu instinto y de tu pensamiento. O sea, dentro de la animalidad, en la medida que tú la vas cultivando, que tú le vas dando datos, permite que tu espíritu y tu cerebro, porque es por eso que evito la palabra, que nadie piense que yo hablo jamás contra la razón, se darán cuenta de que procuro ser un ser razonable y que apoyo mis argumentos en raciocinio. Pero no creo en el racionalismo absoluto, no creo en un mundo que considera que solo se llega a conseguir una verdad, palabra ya difícil también de digerir, una verdad porque a veces intenta ser una verdad absoluta, yo no creo en eso, creo que la verdad es un conjunto de muchas luces que se unen dando esa otra presencia. Entonces, creo muy importante que vayamos haciendo ese cultivo en nosotros donde entra el sentimiento, puesto que en eso soy pascaliano. Existe la razón, el raciocinio que nos lo educan desde pequeños, pero hay que educar el sentimiento. El sentimiento, como enseñan algunos malos, en este caso maestros, no es un motivo ni de exclusión ni de extravío. El que se extravía con el sentimiento es porque no ha educado el sentimiento. Pero el corazón se educa. Y el corazón se educa en la luz, en el bien, en la ayuda, en el consuelo, en la ternura, en el amor.
todo eso es cultura también. No hagamos una cultura solamente de la razón, no hagamos una cultura solamente de métodos prácticos para llegar a unos fines inmediatos. Hagamos una cultura humanista, una cultura de la educación en la vida, en la enfermedad, en la alegría, en la muerte y en la resurrección, en lo que cada uno quiera, pero una cultura con espíritu, no es una pura herramienta, es algo más. Es todo lo que decíamos, un viaje, todo un juego, no es una herramienta que se coge solamente para poner un tornillo y ya no vale luego, no, es una herramienta que vale para muchas cosas a la vez, porque es una herramienta que está en nosotros mismos, está en todos nuestros sentidos, está en toda nuestra vida. Es todo mucho más complejo, por eso es mucho más interesante. Hay más piezas en el juego, muchas más figuras, hay más cartas, hay más composiciones de juego. Se pueden hacer muchos triunfos, se pueden hacer muchas jugadas perdedoras, pero todo eso forma parte de ese mundo que llamamos la cultura. Por eso entre los maestros vienen los dogmáticos y te dicen, este está superado, el otro estaba equivocado, porque es heterodoxo, porque... Pero oiga usted, es un maestro. ¿Sabe usted todo lo que sabía? ¿Sabe usted la cantidad de cosas que yo pueda aprender ahí dentro? O sea, ¿por qué vamos a estar excluyendo, eliminando? Cualquiera que de verdad sea un científico, que nos escuche, cualquiera que de verdad esté trabajando, sabe que el premio Nobel se lo está jugando en una exclusión. Cuando uno está pensando y tiene un montón de conclusiones que ha ido sacando, llega un momento en que para seguir avanzando hay que excluir algunas que dice uno, estas no llevan a ninguna parte. Y ahí te has jugado el premio Nobel. El premio Nobel era aquella tercera tan tonta que te pareció que no valía para nada. La vida es igual. Hay un día, en un momento, en una dificultad, en una encrucijada, en un laberinto, en una oscuridad, en una penumbra, en un deslumbre, que descubres que aquello que tú dijiste un día de joven, esto no me sirve, era la pieza clave de tu jugada. Que no la pierdan los muchachos que nos escuchan, que no la pierdan, sobre todo los jóvenes, que la guarden. Yo comprendo que la mochila es limitada, no se pueden llevar todas. No se pueden llevar en la memoria racional, se pueden llevar en el corazón. Yo les aseguro que la memoria del corazón es ilimitada, es la emotividad. Y un día, en un momento cualquiera, les soltará una sonrisa, una lágrima, algo que es la memoria emotiva, algo ancestral, que lo deben a su abuela, a sus padres, que han sacado de un cofre maravilloso que tenían guardado en el corazón y que ese día se abre ante ellos. Decía Camus, otro de mis maestros, Albert Camus, la vida es un largo rodeo para volver luego a las 3 o 4 verdades sencillas a las que nuestro corazón se abrió cuando éramos niños por primera vez. Un día, de mayores, les deseo que lleguen a muy mayores, y de repente digan, mira, que fui tonto, que aquel momento del juego infantil, aquel día en que me quedé solo en un rincón del recreo y tuve una pequeña visión, ahí estaba todo lo que yo tenía que saber. En estos tiempos tan tecnológicos, quizás es más necesario que nunca ese espíritu humanista. De hecho, es algo que últimamente se reclama. ¿Qué opinión te merece? Para mí el espíritu humanista es fundamental porque de entrada ya nos limita y nos convierte, nos entra dentro de nuestra patria fundamental, que es el ser humano. El humanismo es comprender que las cosas tienen una dimensión. Esa dimensión del hombre es una dimensión de cuidado, de cautela, de colocarlo a la medida de cada ser humano. Hay alguien que en un momento busca la compañía, otro está buscando la independencia y la soledad. No nos dediquemos a cazar a los seres humanos con nuestras verdades. Eso es horrible. Eso es lo que ha hecho la humanidad mucho tiempo, tener unas verdades absolutas y colocarlas, utilizarlas para cazar a los demás al lazo. No, que nosotros seamos los que, si tenemos algo que creemos saber, lo podamos poner en el corazón de los demás, ese mensaje. Démosle el mensaje, que cada uno lo lea como pueda. Y ese camino lo has ido haciendo, como decíamos al principio, a base de viajes. De hecho, has escrito varios libros de viajes. ¿Qué crees que nos aporta viajar? ¿Qué te ha aportado a ti?
Para mí viajar, y probablemente viene ya de mis propias condiciones de vida, que he nacido en una familia mezcla de diferentes nacionalidades, idiomas, culturas, orígenes raciales, o sea, y todo eso me hizo ver el mundo siempre con cierto horror por lo que son los corrales, por lo que son los lugares que están limitados por alambradas. Creo en un mundo donde los seres humanos tengamos la posibilidad de movernos, de viajar, de emigrar. Veo con esperanza cuando veo llegar los emigrantes porque me siento en ellos, porque siento también antepasados míos que en condiciones donde faltaba la libertad, donde, digamos, una familia, por ejemplo, que tiene hijas, por ejemplo, en un lugar donde las mujeres están siendo discriminadas. ¿Cómo no cogeríais a vuestras hijas y os iríais con ellos a donde fuese, a un lugar donde tengan libertad, donde puedan ser mujeres, donde puedan hacer lo que quieran? ¿Quién de vosotros no las cogería de la mano? ¿Quién no daría la vida por hacer eso? O sea, ¿cómo vamos a volver a plantear un mundo de alambradas, un mundo donde cada raza tiene que vivir en un sitio y no puede moverse, donde la gente no puede mezclarse, donde la gente no puede huir, donde la gente no puede escapar, donde la gente no puede volar? Entonces, estoy contra la idea de la nación, no es como idea política basada en fronteras, nación, de nascere, ¿no? De nacer. En lugar lo utilizaba Cicerón como idea del lugar donde uno nace. Entonces me parece muy bien, porque eso es noble, pero el lugar donde uno nace no es diferente, no va a marcar a un ser humano, como no lo va a marcar el sexo, como no lo va a marcar la raza. A ver si los seres humanos vamos a tener ya una marca y unos sellos nada más desde el primer día que venimos al mundo. Sin embargo, sí que la parte cultural que hay del lugar donde uno nace, que es lo que se llamó siempre la patria, que es lo que recibimos, nuestra lengua, nuestro idioma, nuestra gente, la dietética, los platos que comemos. Esa patria, claro que somos leales y somos afines a ellas y la defendemos y la queremos y nos sentimos alegres y bien entre los nuestros porque compartimos la patria. Ahora la nación que nos la cambian desde un mapa político y que de repente hay un señor que en una colonia pinta unas líneas verticales y otras horizontales, dice esto es tal país. Y los que están encerrados adentro se ven cogidos allí como si fuesen un parque zoológico. ¿Qué es eso? ¿Qué significan esas ideas? O sea, significa, sin embargo, lo que en verdad podemos compartir. Los antiguos griegos peregrinaban los jóvenes a Graula. A Graula era una diosa. Algunos se identifican con la propia Atenea, diosa madre, diosa de luz, la diosa del aceite, del olivo, de la lechuza, la diosa de la filosofía, la diosa de la sabiduría. Atenea, nacida de la frente del padre de los dioses, de Zeus, de Júpiter. Entonces algunos la interpretaban que era una de las figuras de las encarnaciones a Graula. Otros decían que había sido una muchacha ateniense, una heroína, que en la antigüedad había defendido a su pueblo en una guerra o así, que había conseguido salvar a los niños, al pueblo, a las familias, bueno, a Graula. Los jóvenes iban al santuario de Graula en las fiestas agraulias, cuando habían pasado ya muchos siglos de eso, y juraban fidelidad a toda tierra que produce pan, aceite y vino. Qué bonita idea de la patria. Eso era lo que ellos decían, vamos a sentirnos fieles a la cultura. Y la cultura es también lo que comemos, lo que bebemos, lo que hablamos, el idioma. Eso era una manera que me gusta mucho más que la idea política de nación que acaba siendo la guerra. No hagamos la guerra. Digamos que nosotros tenemos pan, aceite y vino, y entonces cuando venga otro y diga, ¿qué tenéis? Pan, aceite y vino. Y hablamos esta lengua española, donde tenemos estos hombres que la cultivaron, que la hablaron, que la sacaron de lo que hablaba el propio pueblo, que la necesitaba para crear, para construir, para dar nombre a sus cultivos, a sus herramientas, a sus estados de ánimo. Eso es la cultura, eso es la patria. Te preguntaba por los viajes y estamos en un periodo donde se viaja más que nunca y donde estamos primando más la velocidad, la inmediatez de llegar a la ciudad. Ahora mismo podríamos en 2 horas estar sentados en una trattoria en Florencia y se está perdiendo un poco el viaje, lo que es el camino. Ir en tren y recorrer los campos de la Toscana antes de llegar a Florencia. ¿Crees que es más positivo el poder en poco tiempo conocer ciudades o crees que se pierde más de lo que se gana? Yo creo, precisamente, soy en esto muy contrario a la idea de esa celeridad, de esa prisa por conocer, porque creo que el camino hay que hacerlo poco a poco y que si no incluso es que se convierte el turismo malentendido. Palabra
tan importante, pues forma parte del mundo de una paideia, de una educación en la que los jóvenes, principalmente los jóvenes que tenían en el momento posibilidades o los que tenían arrestos para hacerse al camino, conseguían moverse fundamentalmente por Europa, iban a buscar los lugares clásicos de la cultura clásica, pero cuando la humanidad se ha convertido en turística en el aspecto más negativo, quiero decir, que por lo tanto no hablo de libre contra el turismo, bien entendido, entonces solamente por moverse, acaba viendo unas manadas de gente que llevan lo peor de un sitio a otro. O sea, unos señores que van a emborracharse, en vez de emborracharse en el primer barrio que tengan al lado, en el primer lugar que tengan, o coger una botella en su casa solos, si es que tienen esa locura en la cabeza, van a dejar la borrachera en un sitio donde hay una gente tranquila que quiere estar divirtiéndose de otra manera, o donde una gente van a llevar violencia, o donde una gente van a llevar suciedad. Entonces eso es contaminar el mundo. Lo considero horrible. Esas hordas que llegan a un sitio que no conocen el idioma, que no conocen la religión, que no conocen nada de la cultura aquella, sino que se mueven porque han puesto el dedo en el mapa y han dicho vamos a invadir en este momento Tailandia, y se van a Tailandia. Entonces uno dice, pero ¿por qué va usted a Tailandia si no le importa para nada Tailandia, si no conoce la religión, si no conoce lo que Tailandia ha aportado al mundo? O sea, entonces, ¿qué es la curiosidad que usted le lleva allí? ¿O es que usted va a batir un récord para contarlo luego entre los amigos en un club? Eso es lo que considero ridículo. Considero que lo bello del viaje es cuando uno tiene la intriga de ir a un sitio porque lo necesita. Porque es igual que cuando buscáis en Internet, el que busca en Internet, y lo busco, o en un libro, el que lo busca en un libro, estéis buscando un dato porque os falta en un diccionario y decís de repente qué significa esta palabra, que yo no la he oído nunca, o quiero saber la etimología. Yo, que soy un aficionado a la palabra por mi propio oficio, pues cualquier palabra que enseguida me da a sospechar la etimología, la busco y rebusco 20.000 veces para... Eso es viajar también. Viajar es buscar la etimología de nuestras curiosidades. O sea, yo no iré jamás, os lo puedo asegurar, no iré jamás a un país que no me interese, que no conozca su religión, que no conozca su idioma. Procuro, cuanto que llego, lo primero, antes de hacer el viaje, buscarme unas palabras para saber por qué llaman así una palabra, qué cultivan, qué comen. O sea, es que si no, no sé por qué voy allí a llevar que la basura mía se la voy a llevar a esa pobre gente, que a veces incluso son pueblos que sobreviven con dificultad. He llegado a África, he viajado mucho por África, he trabajado en las misiones enseñando, ¿qué es lo que sé yo? Enseñar a leer o a escribir, pues enseñar a leer y escribir, en la Côte d'Ivoire, en las misiones, allí iba. He cogido epidemias, las he cogido. Cuando han venido las epidemias aquí y la gente de vez en cuando les veía que se espantaban pensando que las pandemias y las epidemias es como si fuese algo superado, pero ¿algo superado de qué? Si los seres humanos convivimos con parásitos, con pandemias, con epidemias, producimos eso mismo, forma parte de la vida, son organismos vivos. O sea, por lo tanto, todo eso forma parte de nuestro universo y el que no lo entienda no está viviendo la realidad, si cree que puede exterminar cosas que forman parte de la vida. Entonces, pero las he vivido, el cólera, y no teníamos la polio, la meningitis. He vivido entre enfermedades, a veces con vacunas, a veces sin vacunas. No había vacunas para la meningitis. El cólera, hervíamos todo lo que podíamos con las monjas en las misiones, pero llegaban los niños, los acompañábamos a su casa, a veces que estaban lejanas. Es algo que no olvido, es inolvidable. Hace unos meses, el otro día, escribiendo un libro, estaba revisando cartas mías y de repente encuentro una en un papel cuadriculado y con una letra que se parecía a la mía. A mí me llamó la atención y esa letra era una carta que me había mandado un muchacho de Costa de Marfil. El muchacho se llamaba Eduard, pero no firmaba la carta, se había olvidado. Había escrito una carta recordando el tiempo que habíamos pasado juntos cuando yo le enseñaba clases, cuando le enseñaba, había aprendido a leer y escribir en francés con mi ayuda en 3 meses, porque era un lince, aquel muchacho, en 3 meses. Leía y escribía, el muchacho se acordaba, escribía con la letra que yo le había enseñado, por eso me parecía que era la mía propia. Era emotiva la carta, me daba las gracias y al final se había olvidado su nombre y ponía merci, gracias. Si yo hubiese sido Wilde, hubiese tenido el genio de Wilde, hubiese escrito una obra que se llamase La importancia de llamarse merci, la importancia de llamarse gracias. Me hubiese gustado que mis padres me hubiesen puesto gracias. Yo hay un viaje que a mí me apasiona viajar en tren y hay un viaje que tú has hecho que me da mucha envidia. Y es un viaje que has hecho desde el conocimiento, porque has escrito un libro inmenso en el que relatas incluso cómo se intenta recomponer de nuevo un tren que se ha perdido, que es el Orient Express.
Para los más jóvenes, probablemente el Oriente Express es un mito, algo que ha quedado para la ficción, para el cine, para la literatura. ¿Podrías contarnos un poco, o contarles a ellos un poco sobre este tren mítico que recorría Europa? El Oriente Express es el tren de Europa, yo lo he llamado así, porque cruzaba todo nuestro continente y lo cruzaba primero desde París, cuando el siglo XIX nació en París, pero luego, más bonito todavía, desde Londres cruzando el Canal de Suez, luego siguiendo desde París y cruzaba toda Europa, tenía diferentes ramales, el del Simplon, que es el que más conocí yo, en el que escribí el libro, porque aprovechaba el túnel del Simplon, que iba de París, iba a Dijon, Valors, Lausanne, pasaba por Domodossola a Italia, a Milán, de Milán a Venecia, de Venecia por Villa Picina por Trieste, pasaba a la antigua Yugoslavia, por lo tanto a Eslovenia, a Ljubljana, a Zagreb, a Belgrado, hasta Estambul, hasta Capicule, la frontera desde de Rumelia a Estambul, y acababa en Estambul, con todo el romanticismo de aquella ciudad maravillosa, asomada a dos continentes, la puerta de Asia, la puerta de Oriente, nuestra antigua, no olvidemos, nuestra antigua capital del Imperio Romano de Oriente, Bizancio. Entonces, Estambul es la capital de las formas que vuelan, las cúpulas, aquello parece que está rodeado de ángeles por todos lados, unas puestas de sol maravillosas como telón sobre aquel fondo de aquellas mezquitas maravillosas con los minaretes. Y los minaretes, la voz humana, el Islam guardó eso. Nosotros, los cristianos, guardamos las campanas maravillosas. Yo soy un entusiasta de las campanas. O sea, pero cuando oigo en el Islam la voz humana, hemos hablado del humanismo. El hombre que llama el almuédano, que llama a la oración desde los minaretes. Solamente se puede oír con emoción la voz del hombre diciendo: Alá es grande, venid a reuniros en la casa del Señor, veniros a... Esto es algo maravilloso. Es lo mismo que dice nuestra campana, pero dicho directamente por la voz del hombre. Es uno de los grandes hallazgos culturales de nuestra cultura islámica, de la que participamos también los españoles. Entonces participamos en todo el Mediterráneo. Entonces esas ideas son las que a mí me llevó al Oriente Express a darme cuenta que era el tren que reunía todas estas lenguas, estos países, estas culturas. Entraba en aquel mundo donde estaba imbricado el mundo islámico con el mundo eslavo, el mundo germánico, latino, o sea, todo eso lo iba recorriendo en el Oriente Express, era una maravilla, yo lo conocí desde muy pequeño, lo había hecho también en vagón de tercera, porque un día leyendo a André Gide, recuerdo una frase que a mí me impresionó, que dice: no conoce el tren quien no conozca las colas de las estaciones, las cantinas llenas de gente y los trenes abarrotados en un vagón de tercera. Y yo lo primero que hice con un amigo, inolvidable amigo, Jordi Viñas, tocaba el violín, yo tocaba la flauta y bajábamos en las estaciones a ver si alguien nos daba limosna para seguir el viaje con el violín y la flauta. Hicimos en un vagón de tercera, hicimos desde París hasta Estambul, en un viaje inolvidable. Nos íbamos bajando por las estaciones, íbamos haciendo aquel tren abarrotado, donde había emigrantes de todos los lugares. O sea, cuando llegabas a los países del este había entonces el telón de acero, que llegaban las campesinas vestidas con sus trajes tradicionales, típicos. Algunas llegaban con las gallinas que metían en el vagón de tercera, dormíamos tirados en el suelo. Éramos jóvenes y aquello era una maravilla. Bueno, pues todo aquello fui relatándolo en este tren con los personajes que iban subiendo y bajando de aquel tren a lo largo de la historia. Por lo tanto, pues es ahí donde te encontrabas muchas veces a personajes de aquellos que eran unos músicos o actores que utilizaban el Oriente Express para moverse. Y entre ellos estaban también los espías, los diplomáticos, y por eso era un tren que era una novela. El Oriente Express que la gente conoce de Agatha Christie, el Oriente Express como tren de lujo, con un gran vagón-restaurante, con preciosas marqueterías, con lámparas maravillosas, con decorados y pinturas bonitos, o sea, con un servicio magnífico en las horas de comida. Tú estabas sentado en el vagón-restaurante y en cada mesa había una novela en marcha. Tú te dabas cuenta, los personajes, en los atuendos, la manera de vestir, el aspecto, la mirada de una muchacha, el tipo, la personalidad de un señor que entraba por otro lado, un oficial que iba con su uniforme. Cuando entrabas en los países del este, las continuas visitas aquellas de la policía que iba investigando todo, unos empleados que desmontaban hasta las lamparillas de los vagones, no hubiese dentro mensajes escritos. O sea, era una cosa increíble.
todo ese mundo era el mundo europeo que yo conocía a lo largo de estos años y que el Oriente Express lo resumía. Por eso escribí este libro, El Oriente Express, el tren de Europa, que luego seguía, porque cuando llegábamos a Estambul pasábamos a Üsküdar, a la costa asiática, y desde Haydarpaşa, a la estación de la costa asiática, íbamos a Bagdad, íbamos a Damasco y hacíamos también todo el mundo del cercano Oriente, que es tan maravilloso. Pero yo me dediqué fundamentalmente al de Londres hasta Estambul. Entonces pienso, cuidado que Europa no piense que tenemos también en el Mediterráneo una parte fundamental para dar la explicación de lo que somos. Desde Córdoba, Sevilla, Cádiz, donde ustedes quieran, Toledo, hasta Estambul. O sea, y ahí tenemos todo un lenguaje, todo un intercambio que hacer con el Mediterráneo, en el que es fundamental para que se conciba Europa. Porque Europa está unida a este mar interior. Y ese mar interior es el mar de nuestras epopeyas, de nuestra paideia. Los jóvenes que nos escuchen, decíamos antes, la cultura. Merece la pena recordar la cultura antigua. Buena parte de lo que somos y de todos estos conflictos que tenemos están prefigurados en el mundo de la epopeya clásica, en el mundo de las grandes de Homero, en el mundo de la Ilíada, de la Odisea, y en el mundo de la gran tragedia griega, en el mundo de la poesía griega. Todo eso nos concierne todavía de una manera directa para entendernos. Escuchándote hablar con tanta pasión del pasado y hablando ahora de Homero, me ha venido a la cabeza una palabra que es tremendamente poética, pero que en realidad nace de un término médico, de un médico holandés que en el siglo XVII quería poner un nombre así rimbombante a una nueva enfermedad, que era ese anhelo patológico que sentían algunos viajeros por regresar o por recordar su patria, la patria a la que llevaban tanto tiempo fuera, que es la nostalgia, el nostos, que es el regreso. Nostalgia. El dolor, aquí una neuralgia, un dolor de los nervios, ¿no? O sea, pues el dolor de lo que hemos dejado. Esto es fundamental. En Cataluña tenemos una palabra muy bonita, añoranza, la añoranza, que es también una palabra que forma parte, algunos dicen, quizás de ignorancia. Yo siempre, como busco las etimologías, es de lo que te has dejado en la ignorancia, de lo que te has dejado en el olvido, y todo eso que te produce un dolor. La historia nos produce una nostalgia. Me gustaría que los jóvenes tuviesen esa idea de que no solo se tiene la nostalgia en el tiempo de nuestra vida, de cosas que vimos, de las familias con las que nos educamos, o las que estuvimos, de nuestros padres, de nuestros parientes, de nuestros pueblos. La nostalgia la tenemos también de todos los que nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestras culturas. Sentimos nostalgia. ¿Cómo no sentir esto que decimos, la nostalgia de nuestra historia, la añoranza de nuestra historia, la presencia de nuestra historia en lo que estamos viviendo cada día? ¿Cómo pensar que podemos hacer un mundo nuevo donde no hay pasado? Un mundo con futuro que no tiene pasado sería un mundo absurdo. Por lo tanto, esa palabra añoranza, esa palabra nostalgia, esa palabra saudade, esa palabra morriña, eso la sentimos también y sentimos cómo nos llega desde nuestro propio pasado. Y ese está en nuestra cultura, pero eso está en los instrumentos que utilizamos para comer, está en nuestros alimentos, como he dicho, está en el trigo, está en el vino, está en el aceite, o sea, está en los sacramentos, utilizan el aceite, los óleos, como sacramentos que incluso se daban como final de extrema unción a los difuntos. O sea, es la tierra que nos acompaña. Nos hemos vuelto soberbios, es que no tiene otra palabra. Y ahora cuando he hablado de los sacramentos, o sea, estaba hablando de la tierra, humus, el humus. Pues de humus viene la palabra humildad. Algunos creen que humildad proviene de un tío que es un soberbio, un pedante, un tirano, un sinvergüenza, un miserable, y que sin embargo va de pequeñito, de tontito, de todo lo que quiera. No, humildad es lo humano porque es lo que sale de la tierra. Cada vez que estéis hablando con alguien y veáis que es tierra y en tierra se convertirá, tened en cuenta que estáis hablando realmente con alguien que es humano. Y de ese tiempo pasado, tú que te has declarado en tu último libro, El derecho a disentir, un exiliado de tu tiempo, ¿qué regresarías, ¿no? Volviendo a esa palabra, ese regreso, ¿qué traerías a nuestro tiempo? Del tiempo pasado. Del tiempo pasado lo que traería fundamentalmente es esa conciencia de luchar para construir, precisamente de creer en el futuro.
porque si hemos llegado hasta aquí es porque somos hijos, nietos, descendientes de gente que creyó en el futuro. Creer en el futuro es el principio de la evolución, es el principio del progreso. A veces se habla del progreso solo como del progreso técnico. Me gusta mucho Baudelaire cuando decía, pero tontos, porque él hablaba así. No, progreso es el progreso moral, es el progreso espiritual, es el progreso social. Pues esto, o sea, lo que traería del pasado es la fuerza, la inercia, el agon, la agonística, la carrera, el impulso, la flecha que hizo que unos antepasados nuestros desde el Neolítico y desde antes, mucho antes, aquellos que se pusieron de pie para en la sabana ver un poco más lejos y ver los peligros que pudiesen venir. Y al ponerse de pie desarrollaron el cerebro, la visión directa, los colores, el habla, la fonación, y se fueron transformando y progresando como seres humanos. Me gustaría que siguiésemos evolucionando en activo hacia el espíritu, hacia ver más allá, al horizonte, a mirar, a mantener la raza humana, a mantener el planeta, a mantener el futuro. Porque no hablo desde el futuro, que me parece absurdo de estos que quieren ser futuristas, no, hablo desde el pasado hacia el futuro. Y creo que esa flecha está lanzada. Nosotros formamos parte de ese destino en que lo importante es que la vida, no la muerte, no nos quite esa meta final de ver que detrás de nosotros queda todavía algo más. Y por eso me apoyo en el pasado, porque ese mundo no lo estamos creando ahora, ese mundo viene de ayer. Por eso estamos aquí. ¿Y del presente? ¿Con qué te quedas? Porque es verdad que hay ciertas cosas que a lo mejor pues, no compartimos, pero también tiene otras grandes virtudes. Del presente, muchísimo. Lo que ha sido el fundamento de lo que han sido las técnicas y las ciencias en el desarrollo de hacer el mundo más humano, más vivible, más fácil, acompañando al esfuerzo de los seres humanos. En el mundo político, social, las ideas de los que lucharon por la justicia. Muchos. Creo en los que siguen luchando por la justicia, por los adelantos que hay que conseguir en el mundo de las diferencias injustas, en el mundo de las dificultades que viven unos seres humanos que necesitan ayuda y que pueden ser ayudados. Y ese mundo se ayuda a través, sin duda, del corazón, sin duda a través de la solidaridad y a través de la ciencia. Tender puentes. Las obras de caridad. Cuando era pequeño en el colegio me enseñaban, recuerdo, las obras de caridad. Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, tantas cosas bellas. Pero y crear un puente para cruzar un río. Qué bonita obra de caridad. Los ingenieros, los médicos, la gente, cada uno, los mensajeros que voy repitiendo continuamente, que llevan esa carta, que a veces no han leído ni la tienen por qué leer, pero que saben que llevan una carta que para otros puede ser muy importante. Es ese mundo sí que creo, ese mundo existe. Por lo tanto, creo también entonces en los que nadan contracorriente, en los que dicen nadando contracorriente. No nos decía Zweig, todos lo creamos, lo sepamos o no, estamos siendo arrastrados por la corriente. Cada vez que sale un profeta de estos que dice hay que ser muy moderno, piensa en que está ganando el dinero el tío. O sea, hay que ser muy moderno, ¿por qué? Si modernos somos todos. A ver si es que yo puedo ser como Mozart. Pero alguno cree que yo podría llegar a escribir como Homero. Que yo que vivo en una ciudad donde tengo una plaza al lado, donde los niños juegan, donde de repente pasa un autobús, donde enciende una luz eléctrica, donde se estropea el ascensor, donde creen que yo puedo escribir como Homero. ¿Pero qué se creen? ¿Quién les ha engañado para que les cuente que hay que ser moderno? Claro que somos modernos, somos cada uno de la época que vivimos, nos ha fastidiado. Lo que no tengo que hacer encima es querer ir con la corriente, porque entonces voy a ser arrastrado por la riada. Vivo la vida que vivo, pero de vez en cuando procuro hacer bastante ejercicio nadando contracorriente para conseguir rescatar a aquellos que se han quedado en las orillas y que me importan mucho, porque son los que no tenían que ser arrastrados por esta riada que está dando mucha especulación, diríamos, un mundo en que para algunos es muy difícil de vivir. Me gusta porque has sacado una reflexión que he leído en tu último libro, que se dirige a los jóvenes, ¿no? Que tienen que intentar nadar contracorriente contra todas esas tendencias y modas. En el libro de Requiem, al inicio, dices que crees que tienes una deuda con los jóvenes, precisamente, que tienen que luchar contra esa cultura del producto. Me gustaría pedirte, para terminar,
que les lanzases un mensaje de optimismo desde tu bagaje, tu experiencia, ¿qué les recomendarías? Yo fundamentalmente lo que les recomendaría, primero, que hagan ese camino, o sea, cuiden su vida, cuiden realmente, la vayan alimentando de ideales, de todos esos, diríamos, alimentos terrestres que necesitan para sobrevivir en la inteligencia, en la cultura, en el aprendizaje, para llegar a hacer algo útil, pero útil para esos ideales que tienen, para ser ellos mismos, para no seguir nunca la moda de otro, el ideal de otro, el aspecto de otro, la forma de vestirse de otro, la forma de hablar de otro. No, que sean ellos mismos. El mundo está necesitado de seres humanos. El mundo está necesitado precisamente de individualidades. No está necesitado de masa. De masa se alimentan algunos que la quieren crear. Así que esto es lo único que les recomiendo, que luchen, porque me doy cuenta, enciendo la televisión, el cine, el libro, lo que sea, y es como una propaganda tremenda que le va a dar un mensaje para que se haga cargo de todos los problemas que hay en el mundo, de todos los dramas, lo va a hacer responsable, le cargan la mochila antes de comenzar. No, que comience realmente a caminar y que vea que en cualquiera de esas puertas por la que entre va a comenzar a encontrarse un reto, y cada reto una respuesta, y al día siguiente otro reto, otra respuesta, 3 más, 3 respuestas, y así hasta que el cuerpo aguante. Es la única manera de seguir adelante, y cuando un día se dé cuenta que ha jugado ese juego, dirá, qué bonito, ha sido un ajedrez precioso. Y cuando le digan, ganaste la partida, dijiste, no, si a la segunda me comieron la reina y a la tercera me dieron mate. Mauricio, ya solo me queda darte las gracias por este maravilloso viaje inmerso en cultura que me has ofrecido. Muchas gracias. Gorka, gracias a ti, gracias a todos, gracias por haberme escuchado. Pido disculpas siempre, porque el que mucho habla es el que más se equivoca, pero por lo tanto, una vez pedidas disculpas, sé que me comprenderán. Gracias de corazón. Hasta siempre. Pues podemos decir grandilocuente esta situación en la que en un momento dado podemos decir, ¿y cuál es la misión del humano? Trascender, y se hace con el hacer. Y para esto, pues, recalcar también que lo clásico del pasado lo tenemos ya mucho a la mano con estudios muy, muy grandes. Él refiere mucho el término paideia, la paideia griega. Para esto, sí, también me vienen a la memoria los libros que han pasado por mis ojos. La paideia, hay un libro muy interesante, algo severo y complicado en su momento para comprensión de cualquiera, que se llama Cristianismo primitivo y paideia griega, de Jäger. Perdón. Léanlo. Y este viaje que hemos tenido aquí, donde nos hablan que en el circo podemos aprender, que en los viajes hacemos, que el racionalismo no es nada más el perseguir una verdad absoluta, que el turismo de montaña, eso reflexionenlo un chorro. Un ejemplo que tenemos ahí son todas las personas que han ascendido ya técnicamente con un turismo de montaña nocivo al Everest, han dejado esa montaña llena de... perdón, como dice el Wiesenthal, llena de sus basuras, llenas de hasta los cuerpos, cuando ya es imposible rescatarlos por imprudencias o malas aventuras. Nadie sabe en dónde ni cuándo nos va a tocar esa hoz de la parca de la muerte, pero que trascenderemos en tanto hagamos. Esa es una lección muy, muy sentida, y reflexiona muchas cosas, porque, bueno, a muchos les ha tocado la experiencia de los viajes, más tarde que temprano. Muchas veces decimos, y yo lo he dicho, que comencé la música y la pintura 40 años tarde. No, pues... Perdón, es la desvelada de la noche. Es un decir para poder afrontar nuevos retos, nuevas experiencias. El hecho de que
eduquemos al sentimiento, que el corazón se educa también en las buenas maneras, en el sentido humanista. Es una lección que, bueno, con la edad que tiene el tío y la experiencia, es agradable sentarse a escuchar a los sabios. Y bueno, esto es realmente una situación que en pocas palabras, como decía Dolina, ¿no? Nos gustaría haber sabido todo lo que él ha leído para poder hablar, pero podemos luchar para construir, y la evolución en activo la tenemos cada uno de nosotros en las semillas individuales que somos, y que bueno, pues es así como en un momento dado, a través de una emisión que como tengo el privilegio de decir, digo lo que quiero, cuando quiero, como quiero, es precisamente un mensaje con un fundamento. El fundamento es el aprendizaje, es la experiencia, es el hacer para trascender. Y bueno, se refiere a viajes, cultura, lo que es la Europa, y esto despierta la imaginación. En mi caso, pues yo me imaginé, no sé si recuerdan ustedes la famosa película de Naranja Mecánica, pues me gustaría que el que tuviera los ojos abiertos y echándoles gotitas para que vieran el pasaje de la vida fueran Netanyahu y Trump, por ejemplo, ¿no? Puta, esos güeyes sí que la necesitan. Y todo esto, pues la esperanza de la invitación implícita a la lectura, a los viajes, al hacer, es lo que dije yo que puede ser el nudo, el nodo donde el programa tiene pues esa pretensión de tener el valor de sembrar la inquietud para reflexionar. Lean a Wiesenthal, hay muchos libros, ya lo dijo él, y eso de viajar y hacer, inventarse y hacer música, me tocó que la primera vez que tuve que viajar a Madrid en avión, todo muy, muy sabroso y todo esto, una gira con mis amigos músicos, con el proyecto del Blues en Europa, o Diagonal España, el ver a todas estas gentes y mamarles su experiencia. Ha sido pues un proyecto que lento, que camina, pero es un acervo de informaciones que voy almacenando, que chispas. Luego digo, ¿por dónde empiezo a contar la historia? Ya lo dijo Wiesenthal, hay que saber contar la historia. Bueno, pues todo esto me llevó también a experimentar la música. Generalmente me sentía achicopalado cuando llego ahí a un jam y digo, chispas, todos los que veo tocar pues se la saben de memoria y la traen en la sangre, pues se va formando, se va educando. Y bueno, pues me gustaría hacer un espacio musical donde tuve una experiencia precisamente con una amiga, Valeria, le mando un saludo, italiana, y pues para seguir en este contexto de decir y hablar de textos, y que tengamos la oportunidad de escuchar a los sabios, pues mientras un ligero blues, y esto dice así.
pues les contaba que en aquel regreso del primer viaje de España, pues ya voy ahí al aeropuerto de Barajas con bastante anticipación y resulta de que, chin, me faltaban unas monedas para completar el pasaje. ¡Wow! Pues que me regreso a la ciudad y me pongo a tocar la armónica. Híjole, si yo me oyera ahorita, qué bueno que no hice una grabación en ese momento. Pero recibí, señores y señoras, lo increíble del mexicano que viaja a España. Pasaba la gente y decía, oye, nos hacíamos una foto. Wow, sí, órale. Me saqué fotos con ellos, me regalaron una botella de vino y un pedazo de queso, además del pasaje. Y en demasía el pasaje. Yo decía, bueno, yo ya tengo suficiente, ya con esto compro el pasaje. No, pues me quedé un rato más y bien, se sentaron ahí algunos amigos. Diego, lo recuerdo bien, fue el que me dijo, bueno, pues mira, yo tengo aquí una botella de vino, abrímosla. Y bueno, pues ahí tienen ustedes que cuando llegué al aeropuerto de Barajas, chic. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor tengo que hacer gala del circo y ver dónde está mi eje de equilibrio. Y así pasé inmediatamente las revisiones y así fue como regresé a París. Viajen, viajen, eso es fantástico. Y bueno, pues para seguir así, y dado que pues me han pedido algunas personas que está muy bien el programa, pero es muy largo de verlo, ya tengo el hecho de hacer el video con enlaces directos a los temas. Vale la pena que se echen completa la intervención del maestro Wiesenthal, Mauricio, que además con esa energía que tiene el señor, pues es motivante. Conozco ahí algunas amistades que van a hacer el peregrinaje a Compostela. A mí me tocó estar por la parte de Pamplona en un lugarcito que se llama Artieda, en un recorrido de montañas. Señores, viajen porque eso no se los quita a nadie. Pues les puede ir luego muy mal, luego ya el gobierno dice ya no tienes chance de viajar, pues, pero la experiencia nadie se la quitan. Y ahora me toca decir otra vez, bueno, pues me pidieron las referencias de los libros de Juan Villoro. Búsquenlo en la red, por favor, porque hay veces que pues a uno se le olvida la libretita donde tengo los datos y pues ahí se ven, ¿no? Voy a repetir en los próximos minutos la entrevista que dio Juan Villoro sobre No soy un robot, porque hemos visto que cuando se aborda el mundo para la pues presentación de una visión de nuestras realidades, se abarcan muchos temas y que uno es recurrente, que es el uso de la tecnología y bueno, el hecho de esperar las maravillas del mundo, pues implica también un esfuerzo. Y hemos hecho aquí un ejercicio, como lo dijo Alejandro Dolina, de chutarse el libro, de desfallecer en la escucha, pero almacenando y cultivando para hacer cultura lo que podemos sacar cada quien, cada cual en su realidad y en su universo. Y bueno, pues aquí está una entrevista realizada en la UNAM a Juan Villoro, también con su último libro, No soy un robot. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que terminen con nosotros una semana más en este espacio informativo de TV UNAM y desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria. Los invitamos a que se queden con nosotros porque hoy estamos muy contentos, de manteles largos. Nos acompaña Juan Villoro para hablar sobre lectura y además sobre sociedades digitales. A veces un ensayo se vuelve una serie de frases breves y certeras que nos enfrentan de manera sutil o no tanto a la manera en la que nos situamos en el mundo, a la forma en la que lo transitamos y también al proceso de transformación que hemos tenido como especie hasta llegar a la era digital, donde la inteligencia artificial pone en jaque nuestra capacidad racional, emocional, física. Y esto, bueno, teniendo como pretexto la lectura, el libro, pero también el pasado, el presente y el futuro. Bueno, pues de todo esto
eso platicaremos hoy a propósito de la publicación del libro No soy un robot, el más reciente de Juan Villoro, con quien platicamos esta tarde y a quien nos da muchísimo gusto recibir en nuestras instalaciones. Juan, bienvenido a La UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa. Y coincide con la publicación de este libro que aborda temas que te tocan de muchas maneras y que ha sido así de forma individual y también profesional. Hoy voy a comenzar preguntándote, aludiéndote a esta curiosidad y a este conocimiento, ¿qué es lo que nos hace humanos a propósito de este libro? Mira, esa es la gran pregunta, porque estamos justamente en el umbral de lo posthumano. Ya hay personas que en su pasaporte, en sus documentos de identidad son tipificadas como cyborgs, porque son personas que tienen componentes ajenos a lo humano y que les dan además facultades adicionales. Por otro lado, tenemos la famosa inteligencia artificial que está aumentando vertiginosamente sus capacidades. Y entonces, ¿qué es lo que todavía nos tiene a nosotros dentro de la especie humana? Y yo creo que hay una gran reserva que es la cultura y que es este mundo de la complejidad y es este mundo de todas las posibilidades que nosotros tenemos para entendernos desde las ambigüedades, desde las incertidumbres, que son cosas que todavía no pueden manejar las máquinas. Por ejemplo, la capacidad de autoengaño. Eso es muy importante en nuestras vidas, no solo en un sentido negativo, cuando nos engañamos a nosotros mismos porque no queremos confrontar una realidad que nos puede doler, sino en un sentido de superar, por ejemplo, el dolor. En el deporte, Rafael Nadal, que se acaba de retirar, jugó durante mucho tiempo con un dolor muy fuerte en el pie. Ese dolor se convirtió para él extrañamente en un acicate de superación. Probablemente si no lo tuviera, no se hubiera superado tanto. Es decir, que una molestia te puede impulsar. Esa capacidad que tenemos los humanos de creernos mejores de lo que somos y emprender locas aventuras, o sea, embarcarte rumbo a un continente que no se sabe si existe o no en otros tiempos, o tripular una nave espacial. Hoy en día no se sabe lo que va a pasar. Esa posibilidad de lo humano, de autoengañarse positivamente, todavía no la tienen las máquinas. Las máquinas no tienen esto que Roger Bartra, el antropólogo de la cultura, llama el efecto placebo. O sea, cómo nosotros nos creemos mejores o nos creemos distintos y por eso hacemos cosas que no nos atreveríamos a hacer de otra manera. ¿Y qué hacemos para lograrlo? Juan, acabas de decir algo, se trata de embarcarse en una aventura desconocida. ¿Este es como tus libros anteriores, una aventura desconocida? ¿O a qué responde? A inquietudes personales, pero además no se trata de eso. Como decía al principio, tienes muchas frases, muchas inquietudes, pero también haces una revisión muy importante de académicos, de pensadores, de historiadores, te vas a todos los momentos de la historia e incluso te atreves a futurear. Sí, mira, estamos ante lo desconocido de manera muy real. Digamos que el futuro ya llegó y no necesariamente lo advertimos, pero ciertamente en los últimos 20 años han cambiado la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros jefes en las oficinas, el sector financiero. Todo esto ha cambiado por la aplicación de métodos digitales. O sea, la cibernética transformó cualquier tipo de relaciones que tenemos hoy, relaciones legales, relaciones económicas, políticas, etcétera. Entonces, esto ha sido algo totalmente novedoso para nosotros. Subes a un vagón del metro y antes la gente iba leyendo periódicos, revistas o acaso un libro. Hoy en día todo el mundo está ante este espejo mágico que es el teléfono celular y no necesariamente leyendo textos muy edificantes, probablemente haciendo pequeños juegos, consultando cosas en TikTok, etcétera. Entonces, las facultades humanas y la dedicación que nosotros tenemos a enterarnos de las cosas ha cambiado mucho. Y quise reflexionar desde mi perspectiva como escritor de cuál es el papel del libro en esto y cuál es el papel de la cultura. Y para ello, en el libro, traté de acudir, como tú muy bien dijiste hace rato, a muchas voces, porque este tema nos interpela de tal forma a todos nosotros que todos tenemos algo que decir. Entonces ahí aparecen opiniones de astronautas, espías, expertos en ciberseguridad, hackers, muchas personas que están usando las redes de distintos modos y que están tratando de entenderlas. Y además pongo muchos ejemplos que vienen de la literatura, porque la literatura nos permite anticipar cosas. La literatura ha sido una gran futuróloga. Si pensamos en las novelas de Julio Verne, que anticiparon muchas cosas que antes
de él no existían y que tardaron mucho tiempo en realizarse, como un viaje a la luna, por ejemplo. Este tipo de cosas están en la literatura, no solo en la de ciencia ficción, sino en la que trata de averiguar la complejidad de la psicología humana. Claro, y te refieres a todos estos conceptos y haces todo este recorrido, pero centrándote en dos temas que uno que ya nos dices es el que te ha interesado toda la vida, que por supuesto tiene que ver con la lectura, y lo otro con lo que estamos viviendo, aprendiendo, descubriendo, que son o que es la sociedad digital. ¿Cómo, para vincular estos dos grandes temas que pueden parecer muy disasociados, utilizas un lenguaje como tan claro, tan coloquial, para que todos nos podamos ir viendo reflejados precisamente a partir de nuestro reconocimiento y del entendimiento como humanidad? Sí, Ortega y Gasset decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Si un filósofo es amable, es al mismo tiempo diáfano en su exposición. Y yo creo que la claridad es la obligación del cronista. Yo soy más un cronista que un filósofo. Entonces estás obligado a causar sentido de inmediato, porque ¿cómo puedes interpelar a tu época si esto no se comprende claramente? Entonces a mí me pareció muy importante hacer un libro en dos movimientos. La primera parte es una lectura de la tecnología, o sea, cómo nos ha cambiado el mundo digital. Y la segunda parte es una tecnología de la lectura, es decir, qué papel juega el libro. Porque en el siglo XV, cuando se inventó la imprenta, el libro suscitó amenazas, predicamentos e ilusiones parecidas a las que suscita hoy en día la inteligencia artificial o el mundo digital en general, porque el libro democratizó, popularizó el saber y entonces cambió la relación con el Estado, con las universidades, entre las generaciones, etc. Fue un cambio vertiginoso. El libro sigue gravitando de manera diferente, pero aunque es una forma minoritaria de compartir el saber, nos puede ayudar muchísimo a sobrellevar mejor la inmensa galaxia de lo digital que se nos viene encima. Si tú tienes un entrenamiento como lector, puedes discriminar más fácilmente. Hay una frase de Umberto Eco, que por cierto yo tuve la suerte de escucharlo en esta universidad, que dice lo siguiente: la cultura sirve para leer menos. Y esto aparentemente es una paradoja, sí, pero a lo que se refiere Eco, que fue un gran erudito, es que saber cosas no te sirve para saber todo, porque nadie puede hacerlo. Te sirve para discernir, para discriminar, para saber qué te funciona a ti. Entonces, una persona culta, cuando entra en las redes, puede decir, esto no es para mí, esto no es para mí, esto tampoco. No pierde el tiempo. Sabes por las referencias a los autores, por el tono de las frases, de qué manera te puedes orientar. Entonces, la literatura y la cultura en general te dan un mapa grande, un radar de referencia para orientarte en el mundo. Y el mundo de lo digital, asombrosamente, no es toda la realidad, es una parte de la realidad. Si tú tienes este mapa grande, puedes lidiar mejor con todos estos estímulos y sobre todo no sucumbir a sus adicciones, porque puedes pensar por cuenta propia. Entonces las ofertas que te está proponiendo o las posibilidades que te propone tu algoritmo en el teléfono celular, tú también puedes decir perdón, pero yo pienso por mi cuenta. Claro, y en pocas palabras es la posibilidad de decidir. Juan, hablas del libro, la lectura, la literatura, y hay un concepto que mencionas de forma muy clara, que es la cultura de la palabra, que está mucho más allá de los libros, que tiene que ver con la interacción humana, que tiene que ver con el diálogo entre sociedades, entre entendimientos, entre personas. ¿Por qué es importante este concepto y cómo permea, digamos, tu vida diaria? Pasamos a otra variable que todavía nos distingue de las máquinas y de la inteligencia artificial, que es precisamente la que mencionas, la voz humana. Yo creo que es absolutamente esencial el contacto con el otro. El ser humano es un ser social y nosotros vimos durante la pandemia lo que significa prescindir de este contacto con los demás. La imposibilidad de ir a una conferencia, de ir a una obra de teatro, etcétera. Escuchar la voz es algo muy, muy importante. Y yo creo que uno de los elementos centrales también de esta voz en colectividad es la conversación. Borges dice, y esto me parece apasionante, que toda la cultura surgió de unos cuantos griegos que en algún momento decidieron conversar. Se refiere sobre todo a los diálogos de Platón, pero bueno, digamos que él dice, nunca sabremos cómo.
unos griegos se volvieron conversadores y decidieron lo siguiente, que la verdad no iba a estar en uno o en otro, sino en medio. Es decir, iba a ser algo que iba a surgir de esa conversación. Y ese contacto con el otro que te permite rectificar, que te permite cambiar un poco, es algo que, por ejemplo, en las redes no pasa. Cuando tú estás ante la disyuntiva binaria de dar un like o sumarte a un linchamiento y en medio no hay nada. En cambio, en la conversación tú me dices algo y yo digo, pues Rosa tiene razón en esto, recapacito y te propongo otra cosa y entre los dos creamos un tercer producto que es lo que se dijo en la conversación. Y esa es una habilidad humana importantísima que no debemos perder y que es el fondo, como dice Borges, de la cultura. Yo termino encontrando claves para todo esto, nada más y nada menos que en la Odisea de Homero, que fue un maravilloso escritor, no sabemos si fue solo una persona o a muchas se les llama con ese nombre, que nunca escribió nada. Él recitaba y transmitía la voz de todos. Él era rapsoda y rapsoda significa tejedor. Tejía las voces de la comunidad. No podemos perder eso. En este sentido de ser tú el hacedor, el tejedor de las voces, de las palabras, de este libro coral en donde pues sumas todos estos conocimientos que se han ido compartiendo a lo largo de la historia y desde muy distintas disciplinas, ¿cómo entiendes el aquí y el ahora, Juan, desde tu experiencia, sí como lector, sí como escritor, pero también como periodista? Mira, lo que dices a mí me resuena mucho por lo siguiente. Efectivamente es un libro coral, hay muchas voces de especialistas. Yo no me considero especialista y yo traté de conectarlos a todos ellos, que yo creo que esa es una labor del periodista. O sea, el periodista no necesariamente escribe de lo que ya sabe, el periodista escribe para saberlo, para averiguarlo. Entonces consulta a personas que le van a decir las cosas. Sabemos a quién acercarnos. Exactamente, entonces eso es, y por supuesto contrapesas, esa es también una labor. Por ejemplo, yo tengo aquí declaraciones de hackers, pero también de expertos en ciberseguridad que están persiguiendo a los hackers, ¿no? Entonces tienes las dos caras de un mismo asunto. Y eso a mí me ha parecido muy importante, ¿no? Si tú me preguntas con quién me identifico yo en las novelas epistolares, que necesariamente las novelas epistolares, como están hechas de cartas, son novelas fraguadas entre muchas voces, yo ahí me identifico con el cartero. Es decir, con el que lleva las cartas, no necesariamente con una de las voces dominantes, sino con quien permite que esas voces hablen. Y yo creo que esa es una labor decisiva del cronista, abrir esta conversación para que otras voces hablen y coordinar un poco lo que ahí se está diciendo. Entonces, sin ser yo un especialista en todo este mundo de lo digital o incluso en muchos de los autores literarios que yo abordo, pues he tratado de hacer conexiones que nadie más había hecho por la sencilla razón de que hay tantos estímulos que no todo mundo puede establecer los mismos vínculos. Digamos, yo soy un cartero peculiar. Un cartero peculiar que se interesa por estas cosas curiosas en las que todos, a fin de cuentas, nos vemos reflejados. ¿Cómo, Juan, digamos, no sé cuál es la palabra, defender, actuar para seguir haciendo uso de todas estas herramientas sin desaparecer, digamos, en este ámbito, en esta era digital que nos absorbe de muchas maneras? Mira, hay un tema que a mí me parece central, que es fomentar la lectura desde muy pronto, ¿no? Yo escribo para niños y esta es una de las razones por las que lo hago. Y creo que nada influye tanto en la vida como convertir la lectura en una forma del afecto. Cuando un adulto le lee a un niño, la madre, la abuela, el hermano mayor, transforma ese ejercicio de leer en una compañía muy agradable. Y los niños muchas veces no se quieren dormir y dicen, léeme otro capítulo. Probablemente no están tan apasionados con el libro, sino con la compañía que les permite no dormir y estar con alguien ahí. Cuando tú logras eso, estás patentando lectores, estás raptando a alguien para el placer de la lectura. Y ahí se fragua este momento extraordinario que es el de empezar a leer el mundo, porque cuando lees libros también levantas la vista de ellos y ves el mundo y lo interpretas. Entonces yo creo que es esencial que seamos lectores de algún tipo, no necesariamente especialistas, no se trata de gente que se dedique a la literatura, simplemente leer para pensar por cuenta propia, porque un libro es un espejo que te permite verte por dentro, ¿no? y conocerte a ti mismo. Y con esta reflexión casi cerramos. Voy a leer un fragmento del libro que dice: las tradiciones que perduran no son las que se aferran al pasado, sino las que no olvidan su futuro.
¿Qué quieres decir con Efectivamente, no olvidar el futuro, eso es muy importante, y eso viene justamente de la Odisea, porque Ulises, bueno, su nombre griego es Odiseo, él tiene muchas oportunidades de quedarse en las islas. Él está tratando de regresar durante 10 años a Ítaca, la ciudad de la que es rey, pero tiene unas tentaciones increíbles porque una mujer hermosísima lo hechiza, conoce sabios extraordinarios, alucina con los lotófagos, tiene todo tipo de oportunidades, pero él no quiere perder el regreso a Ítaca. Pero curiosamente ese regreso es un futuro y no quiere perder ese futuro porque él sabe que lo va a contar. Lo importante del viaje es poder contarlo. Entonces él no quiere olvidar su futuro, no quiere olvidar que cuando llegue a Ítaca se sentará y le dirá a la gente todo lo que vio en las islas del mar griego. Esa es la lección fundamental que nos deja Odiseo o bien Ulises, ¿no? Entonces, y es justamente una lección para todos nosotros. Vivimos para poder contarlo. Las cosas importan porque podemos hablar de ellas. Nadie pasa por algo importante, sea bueno o malo, sin deseos de expresarlo, sin deseos de decirlo. Entonces estamos viajando en la vida hacia un futuro, hacia Ítaca, ¿no? En donde tarde o temprano contaremos lo que hemos visto. Pues desdibujando las fronteras del tiempo y el espacio, y hay quienes no nos atrevemos quizás a escribirlo, a narrarlo de esta manera, pero este libro, No soy un robot, es una posibilidad de entendernos en el otro y de por lo menos dibujar el lugar que ocupamos hoy en día. Nació a raíz de la pandemia, de muchas curiosidades, pero tiene ahí muchas voces con las que podemos identificarnos y además pues es eso, una invitación a la lectura. Muchísimas gracias, Juan Villoro, por estar aquí. Qué gusto platicar contigo siempre, además de escucharte en entrevistas y en pláticas, siempre es en verdad un placer y un gran foco para saber dónde estamos y hacia dónde miramos. Gracias, Juan. Bueno, pues aquí podemos ver que los dos sabios, ahora sí, aduciendo a Wiesenthal, que todo el mundo tiene cierta sabiduría que comparte, y es cuando la comparte que se reconoce, de la mención, por ejemplo, del cartero como transmisor, como porteador del mensaje que dan los libros, las cartas, la experiencia, los viajes. El afecto también que se toma como un método de paideia, de educación del espíritu. Y bueno, el cartero como transmisor. ¡Ay! Recuerden ustedes esa película muy famosa, Y el cartero llama dos veces. Bueno, pues aquí he presentado a dos sabios y estos carteros han llamado dos veces. Villoro, Wiesenthal, y teniendo en mente el despertar de la conciencia y la motivación para leer y para la desgracia de saber que la tecnología nos puede tragar. Es increíble, señores y señoras, compañeros, caballeros y bolitas, el hecho de observar a la gente en el metro, todos cabizbajos, con la visión en la pantalla, sin la mínima conciencia de quién está a tu lado. Chispas. Poco a poco vamos a ir viendo que esos fenómenos están tragando a muchos. Y bien, sí, que si leen no es para perder el tiempo, para distraerse sin el contacto con el otro, sino al contrario, para enriquecer la experiencia y poderla contar, transmitir, dialogar, participar, para que el conocimiento sea activo, dinámico. Y bueno, pues creo yo que esta emisión patenta una de las finalidades que desde el inicio he intentado, es despertar a la conciencia, para que no seamos manada dominada. Y bueno, todo esto es bien. Cierro con un concierto de un grupo americano, el Pink Martini, que curiosamente tiene un gran público entre las generaciones mayorcitas de Francia, porque ha popularizado canciones de muy diferente índole, de tal manera que, así como lo hizo este cantante, que siempre que digo que soy francés me dicen México, Mariano,
que ni siquiera era mexicano, bueno, pero en fin, relacionan México, la palabra, con la frase y el falsete de este autor. Así van dejando huella, así va trascendiendo aquellos seres que ya pues se los tragó la tierra, ¿no? Ya vieron ahorita pues el corte básicamente humanístico cristiano de no de la política de un papa y los intereses que se manejan en la religión, sino ahora que estamos de fiesta, que va a ser Pentecostés y todo eso, relacionen un poco más todo el conocimiento como un tesoro humanístico, un acervo del que hay que hablar. Y pues mientras tanto, cierro esta emisión con Pinky Martini, porque ¿dónde estás, Yolanda? Esa canción, bueno, ahorita no me... se me borró la neurona que tiene la información de el origen de esta canción y todo, pero pese a los sonidos en la arena, Accor Arena, presentaron esta canción Pinky Martini. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ojos me miraron, tus labios me besaron con la sangre caliente, ardía como él, la luz de tu mirada, el fuego de tus labios, me echaron a muchacho y de ti me
Sigue Yolanda, ¿dónde estás si no estás, Yolanda? Bueno, pues conmigo será hasta la próxima semana. Hoy fue una emisión dedicada a escuchar riquezas de sabios. Y bueno, pues con este blusecito nos estamos despidiendo, agradeciendo a todos su amable respuesta. Y ya saben ustedes, hay que contar historias, pero hay que saber contar esas historias. Y pues conmigo, ahí se ven, aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net, de París para el mundo, programa cultural, políglota, multiétnico y anexas.